¿Qué pasa cuando creas una religión mezclando a Jesucristo, Buda, Confucio, decenas de santos sin sentido, un ejército secreto y todo ello bajo la atenta mirada del ojo que todo lo ve? Pues eso vamos a ver en este vídeo. Bienvenidos a la santa sede del caudaísmo. Esta historia comienza con un simple oficinista vietnamita que en 1926, dentro de un Vietnam sometido al yugo francés, pasaría a convertirse en uno de los mayores revolucionarios de la historia de las religiones. Todo empieza con una aparición, pero con una aparición de un dios nuevo que no se había manifestado hasta entonces. Cao Dai, el ser supremo, que junto a la Santa Madre Duc Pat Mau, y según defienden los caudaístas, creó el universo en un equilibrio perfecto. Y a raíz de esa aparición, Cheo funda el caudaísmo, una religión que hoy en día cuenta con más de 5 millones de adeptos y con la que te va a explotar la cabeza. Su lema, pues que todas las religiones son una y que a través del caudaísmo, con la tercera alianza, todas se unificarán para lograr la salvación humana. Pero esto de la tercera alianza, ¿qué es? Pues, aunque parece el título de la nueva película de Star Wars, tiene su sentido. Y es que los caudaístas dividen la historia de la espiritualidad humana en 3 alianzas. Te cuento. La primera alianza se corresponde a las 3 primeras grandes religiones, el judaísmo, el hinduismo primitivo y el taoísmo antiguo, donde Dios se manifestó de forma fragmentada a diferentes culturas a través de las figuras de Moisés, de los primeros sabios hindúes y de Lao Tse. El objetivo, enseñar a la humanidad principios básicos de moralidad y espiritualidad. Y una vez Dios consideró que los humanos habíamos ya interiorizado esos conocimientos básicos, subió un poco el nivel y comenzó la segunda alianza, en la que Dios comenzó a manifestarse a través de religiones más complejas, que son el cristianismo a través de Jesucristo, el budismo a través de Buda, el islam a través de Mahoma y el confucianismo a través de Confucio. Pero aquí, y a pesar de que sí que se avanzara en esta complejidad espiritual de la que hablamos, Dios detectó que seguía habiendo un gran problema respecto a la primera alianza, y esto es la fragmentación, que llevó y a día de hoy sigue llevando a la división y al conflicto entre religiones. Y precisamente para solucionar este problema, Dios se le apareció a Cheo a través de Cao Dai, comenzando así la tercera alianza, que rompería de una vez por todas con esta fragmentación, integrando las enseñanzas de todas las religiones principales y llevándonos así hasta la salvación universal. Pero si esto te parece loco, espérate a lo que viene a continuación, que son los santos a los que veneran los caudaístas. Y es que estos, además de los profetas que hemos nombrado, Jesús, Mahoma, Buda, Confucio, etc., comprenden a una serie de poetas, guerreros, estatistas que a priori parece que no tienen ningún tipo de sentido. Pero bueno, luego la verdad es que te explican por qué y un poco de sentido sí que tiene. Y es que para los caudaístas, cada uno de estos santos encarna un valor universal, esencial y necesario para conseguir la salvación de la humanidad. Mira, te doy una lista de ejemplos de los santos a los que veneran para que flipes. Shakespeare, que representa la creatividad y la humanidad. Lenin, igualdad y revolución. Lincoln, libertad y equidad. Víctor Hugo, Víctor Hugo, el escritor francés, el de Los Miserables, que además para esta gente es uno de sus santos favoritos, o sea, están en el top 3 sin duda. ¿Y por qué? Porque para ellos Víctor Hugo es la máxima representación de la fraternidad, que es el valor más importante para romper con la fragmentación de la que hablábamos antes. Y para los caudaístas, no hay una persona en la historia de la humanidad que haya aportado tanto a la fraternidad como Víctor Hugo, uniendo culturas a través de sus letras. Y último ejemplo loco de estos santos, Juana de Arco, por ejemplo, que encarna los valores del coraje y la chispa de justicia necesaria. Y como te digo, esta es solo una pequeña lista de ejemplos, ya que esta gente venera a decenas y decenas y decenas de santos, y como habéis visto, cada uno más random que el anterior. Pero lo más heavy de todo esto es que los caudaístas defienden que están en contacto directo con todos estos santos. ¿Y cómo contactan con ellos si están todos muertos?
Pues ojo, a través de sesiones de Ouija. Muy loco todo, es que yo estoy flipando con este sitio. Pero hace unos años no todo era espiritualidad aquí en el caudaísmo, ya que en los años 40 crearon su propio ejército, pero un señor ejército con sus 25.000 soldados, sus cuarteles, sus miles de armas y todo eso aquí en Tainín, donde estoy ahora mismo. Y así crearon su mini-estado, al que definían como una fortaleza espiritual contra el caos. ¿Y quién representaba el caos? Pues primero los franceses colonialistas, luego los japoneses durante su ocupación en la Segunda Guerra Mundial y finalmente el Viet Minh, que quería unificar Vietnam a través del comunismo. Hasta que en 1955, en Ngo Dinh Diem, el líder de Vietnam del Sur consiguió desarmar al ejército caudaísta, a los que los colonos franceses habían definido como una secta peligrosísima. Y así finalmente se acabó el mini-estado y el caudaísmo pasó a ser lo que es ahora, una religión, una secta. Depende de a quién preguntes. Y bueno, la verdad es que todo este tema del caudaísmo me parece súper interesante y súper curioso, pero la verdad es que a mí me ha cautivado especialmente porque me ha hecho reflexionar un montón. Y para mí esa es la diferencia entre una buena historia y una historia no tan buena, el hecho de que te haga reflexionar. Y me ha hecho reflexionar tanto porque yo no soy una persona religiosa, de hecho no soy una persona ni siquiera muy espiritual. El tema de profundizar en mi espiritualidad es una tarea que tengo pendiente. Y la movida es que el caudaísmo parece intentar resolver de lleno el principal problema que tengo yo para abrazar cualquier religión. Y es que yo creo que para poder abrazar de verdad una religión y vivir conforme a sus dictados y a sus valores y al modo de vida que proclama, al ser esto algo tan importante, creo que tienes que ser capaz de interpretar esa religión como la verdad única. Y a mí esto me cuesta muchísimo. Yo he recibido educación católica en el colegio toda la vida, pero cuando me fui haciendo un poco mayor y fui enterándome de las cosas, del mundo, desarrollando un poco mi pensamiento crítico, inevitablemente me fui alejando de la religión por este motivo que os cuento. Y creo que os lo puedo explicar bien de una forma gráfica, cogiendo un mapa mundi segregado con las diferentes religiones que hay alrededor del mundo, porque yo cuando empecé a entender esto de verdad me di cuenta de que yo he sido educado en la religión católica por una cuestión geográfica y cultural, ya que si en vez de en España hubiera nacido en Irán, la educación que habría recibido sobre de dónde venimos, a dónde vamos y cómo tenemos que regir nuestra vida sería completamente diferente. Y es que esto es así, si naces en Irán probablemente seas musulmán, si naces en Estados Unidos probablemente seas cristiano, si naces en Tailandia probablemente seas budista. Y cada una de estas religiones tienen una forma diferente de ver el origen de la vida y sobre todo el modo de vida que tienes que adoptar para alcanzar la salvación eterna. Llámalo cielo, llámalo nirvana, llámalo como quieras. Entonces, al haber tantas religiones con paquetes de valores tan diferentes y con caminos hacia la salvación tan diferentes, me cuesta mucho abrazar una, porque me es imposible dejar de lado el hecho de que cualquier religión, más que una verdad única, es una verdad geográfica y cultural. Y entonces el caudaísmo parece intentar resolver este problema de golpe, porque lo que hace básicamente es coger enseñanzas de todas las religiones principales, tratando de integrarlas en una sola, con el objetivo de que nadie se quede fuera de esta posible salvación eterna, independientemente de dónde hayas nacido. La cosa es que tampoco me resulta fácil o me apetece abrazar el caudaísmo, por ejemplo, por el segundo problema que tengo yo con las religiones, que es el tema de la divinidad. Y para explicarlo podemos coger como ejemplo a los santos caudaístas, que son personas a las que yo puedo admirar, y de hecho a muchos de ellos los admiro, pero desde una admiración terrenal. No soy capaz ni quiero
elevarlos a un terreno divino. Y digo que no quiero porque para mí precisamente el hecho de que sean humanos es lo que los hace admirables, es lo que hace que sus hazañas sean admirables, porque te lanzan el mensaje de soy un ser humano completamente normal y corriente, si yo he hecho esto, tú eres capaz de hacer lo mismo o algo parecido. Y ahí es donde veo yo la magia en estos santos, en la admiración, no en la veneración. No sé si me explico. Pero no os preocupéis, porque esta rayada mental sobre venerar lo divino o admirar lo humano está representado de forma perfecta en el cuadro de Miguel Ángel de la creación de Adán, que está en el techo de la Capilla Sixtina. Si no conocías este dato, vas a flipar, te va a explotar la cabeza. Porque es que todos hemos visto alguna vez este cuadro en el que Dios y Adán pretenden tocarse a través del dedo. Pues esto desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista cristiano, se entiende como que Dios, al extender su dedo, extiende su divinidad y le da sentido a la vida de Adán y activa el espíritu humano. Pero es que en 1990 un neurocientífico descubrió que el lugar sobre el que está puesto Dios en el cuadro es una representación exacta del cerebro humano, con todas sus partes, con el lóbulo frontal, con la cisura de Silvio, el surco central, todo es una representación exacta del cerebro humano. Y a raíz de esto mucha gente opina que lo que de verdad quería transmitir Miguel Ángel es que ese sentido de la vida, esa activación del espíritu humano no viene de otro sitio que de nuestro propio cerebro, que de nuestras propias capacidades. Básicamente que lo que entendemos como divino es simplemente humano y que lo humano se admira y no se venera y que no hay ninguna necesidad de elevar a nada ni a nadie a un terreno espiritual superior, porque ya de por sí el ser humano con su cerebro es capaz de hacer todo aquello que desde un punto de vista religioso se venera como algo suprahumano. Y bueno, hasta aquí mis divagaciones filosóficas y religiosas. Espero no haberos aburrido mucho. Si lo he hecho, supongo que ya os habréis ido del vídeo. Para los que os habéis quedado, pues muchísimas gracias por quedaros. Y nada, simplemente la verdad es que este tema del caudalismo me ha hecho reflexionar mucho sobre la religión y quería compartir esta reflexión en mi canal. Solo decir que por supuesto esto pretendo hacerlo desde el respeto, espero no haber ofendido a nadie, es simplemente la visión que tengo ahora mismo de las cosas, que bueno, con el tiempo puede cambiar y si cambia es buena señal porque significa que no estoy adscrito a ningún dogmatismo. Como os he dicho, simplemente esta es mi visión, pero estoy a tope con la libertad religiosa y con que cada uno viva su vida conforme a los valores o principios que más acertados le parezcan y sin que nadie le ataque o le juzgue por ello. Y bueno, aquí despido el vídeo, muchísimas gracias por clicar, muchísimas gracias por verme. Si te ha gustado déjame porfa un like y un comentario que me ayuda un montón. Y nada, yo estoy yendo ahora mismo al aeropuerto, que llego tardísimo. Voy a ir a uno de los países que más me apetece visitar del mundo y hay un montón de historias y de cosas interesantes que contar ahí. Así que muy pronto lo tendréis en mi canal. Si no te lo quieres perder, suscríbete porque si todo va bien, la idea es estar subiendo contenido semanal. Tengo pensado una de temazos que vais a flipar. Así que nada, muchas gracias otra vez y nos vemos pronto.